Bienvenidos al segundo bloque de Alfil TV. Seguimos dialogando sobre el episodio más conmocionante de la política argentina de los últimos tiempos, el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández. En el bloque anterior hablábamos con el ex senador Carlos Caserio, una mirada que deja y sugiere que no se trataría de un lobo solitario, la persona que perpetró este hecho repudiable, sino que deja abierto el paraguas a una posible organización. Bueno, vamos a hablar ahora con la diputada nacional por el PRO, integra Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Un gusto. Bueno, Laura, pedirte como modo de apertura tu reflexión sobre lo que hemos vivido todos este jueves por la noche. Bueno, por supuesto que todos no podemos más que repudiar un acto como el ocurrido, absolutamente, lo hemos dicho públicamente en las redes con comunicados del espacio, tanto de PRO, de Juntos por el Cambio, de las distintas fuerzas. Ahora, evidentemente después ocurrieron cosas. Una de ellas es que no asumió Aníbal Fernández la responsabilidad como ministro de Seguridad. Yo cuando he sido senadora me consta el bloque contundente y fuerte de guardaespaldas y vigilancia que tiene permanentemente Cristina Fernández, y evidentemente ahí ha habido un error tremendo. Sí, porque triplica la media, ¿no? Creo triplica que tiene la media y permanentemente tiene seguridad, y de hecho vivimos episodios anteriores a estos que me permito recordar. El propio kirchnerismo a través de su gobierno y ha pedido también a jueces que retiraran las vallas que se habían puesto oportunamente, pidiendo la libertad en la calle y que todos pudieran llegar a la presidenta. Una cuestión que de alguna manera también le da la razón a Patricia Bullrich, que las vallas había que dejarlas, que hay una cuestión de seguridad. Sí, un protocolo. Y un protocolo. Esto no es una cuestión ideológica. Acá hay protocolo de seguridad. De hecho, esto demuestra que había que dejar esas vallas. Posteriormente, lo que creo que es muy importante decir, no ha habido una convocatoria absoluta a la participación en la marcha. De hecho, solamente lo ha hecho esta participación en la marcha que hubo en los distintos lados de sus sectores. Y sí un discurso muy preocupante a mi criterio, que entiendo que atenta contra esa pacificación social que dice o pretende decir el gobierno. Sí, le planteaba al ex senador que por lo menos diera la sensación, Laura, que cierra algunas puertas para reencauzar el diálogo y el debate político. Pero no político, le echo la culpa también a la justicia, a los periodistas, o sea, ustedes, o como genéricamente hablando, y a la oposición. Acá hay una estrategia claramente marcada, y uno lo ha visto en otros países del mundo, como Venezuela, como otros países que han tomado un hecho gravísimo como el que ocurrió, para partir de ahí desarrollar una estrategia. Lo que quiere acá ocurrir es, en desmedro de las instituciones, en desmedro de la justicia, que Cristina Fernández de Kirchner no sea juzgada, poner en tela de juicio la imparcialidad de la justicia argentina, y además decir que con esto se le quiere retirar de la vida política. Sí, por un lado con el supuesto intento de asesinato, y por otro lado con una justicia que ellos están denostando con la manifestación de hoy y la serie de tweets que han hecho miembros de su gobierno. Es tremendo lo que estamos viviendo, es tremendo, y vuelvo a decir, repudiamos el atentado. Sí. Pero ahora están ocurriendo cosas también muy preocupantes, entre ellas lo que acaba de decir el senador Caserio, decir que no es una persona. ¿Qué sabe? Nadie sabe lo que está pasando en estos momentos. En esta hora se le está tomando declaración a quien ha sido detenido, que entre paréntesis lo llevaron sin esposa, no estaba esposado, que entre paréntesis no se entendía bien lo que pasaba. Laura, ayer tras los episodios que se vivieron, hubo distintas expresiones con distintos matices de los diferentes dirigentes de Juntos por el Cambio. Sin embargo, no hubo un pronunciamiento conjunto de la Mesa Nacional. ¿A qué se debió? ¿Cuál fue el debate? Hay una versión periodística que dice que Bullrich bloqueó un pronunciamiento conjunto. Otros que marcan la coalición cívica. Es como que hay muchas versiones. La verdad que, de hecho, estuvimos en Zoom todo el día hablando. Creo que fue por la rapidez en que decidieron salir a repudiar el hecho.
porque quisimos ser absolutamente inmediatos en un repudio. De hecho, a pesar que, vuelvo a decir, la oposición se nos empezó a caracterizar como posibles responsables de un parecido discurso del odio donde generamos este tipo de situaciones. Evidentemente acá van por la sociedad en la calle, que a nosotros no nos molesta las manifestaciones, pero el feriado de hoy para permitir estas manifestaciones, pero sí una especie de milicias populares que controlan todo, porque de alguna manera decía, si ellos no lo cuidan, la cuidamos nosotros. Sí, ese fue el Hablando mensaje del pueblo, eso se llama milicias populares, que evidentemente no funcionaron, o había una intención de dejarla desprotegida, pero paralelamente, y esto también es muy grave, de pretender estar un paso adelante de la justicia que va hacia la quema de las toneladas de expedientes que hay, que inculpan a Cristina Fernández de Kirchner como responsable de una asociación ilícita. Laura, ya desarrollamos las responsabilidades del oficialismo en este caso, en esta cuestión de propalar discursos de odio, de profundizar la grieta, pero tengo que marcar que también, y así han coincidido muchos analistas políticos, colegas, que Patricia Bullrich jugó con el límite, no repudió en sí el hecho y hizo una reducción política, habló de un ataque individual para cargar contra el presidente Alberto Fernández. ¿Esa lectura política no tiene un poco de irresponsabilidad también, Laura? No, acá el gran irresponsable es el presidente de la Nación Argentina, se llama Alberto Fernández. En el decreto que él sacó declarando hoy feriado, claramente nombra a 3 responsables de esta situación, que es la oposición, el periodismo, y después se encargaron de... ¿Se puede y a hacer la justicia. reducción de un hecho tan grave en materia institucional y Pero democrática? me parece mucho más grave que sin saber ya estén diciendo que no se trate de un lobo estepario, que acá hay una organización y que tiene que ver un discurso que tiene la oposición. Esto no es así. O sea, pretenden... Además, Patricia Bullrich es la presidenta de un partido que en el documento del partido donde ella participó repudiamos el hecho. Laura, le hago una pregunta le repito una pregunta que le hice en el bloque pasado a Caserio, no sé si lo estaba escuchando, pero ¿por qué cree que no puede haber en este momento una gestualidad política que de cierto modo dé tranquilidad a la población, una actitud de reconciliación, al menos una tregua momentánea? ¿Por qué sigue enardecido el debate público, incluso después de un episodio tan grave? ¿Pero una gestualidad política por parte de quién? No, porque, de todos los espacios. De todos los espacios. Ver, banderas y mostrar que se están me dispuestos a girar la tuerca en este caso. Yo creo que no corresponde decir toda la clase política. La oposición siempre ha estado a la altura de las circunstancias y del diálogo. A nosotros jamás nos han convocado a dialogar, nunca. El presidente una sola vez, creo que en época cercana a la pandemia, hizo un tuit brevísimo que después no quedó en la nada, pero nunca fuimos formalmente convocados a dialogar. ¿Y la expectativa crees que puede suceder? No va a suceder. No va a suceder. Pero además, si está convocando para el día de mañana a una sesión especial el oficialismo, donde claramente integrantes previos tuitearon en sus redes sociales que van por nosotros, por la oposición, porque somos los responsables de este hecho, nosotros representamos una ciudadanía que también merece ser respetada y que entiende que acá hay una circunstancia de poner una barrera de humo sobre el verdadero hecho que empiece el lunes, que empezar con los alegatos en el juicio de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es así. Laura, y en este contexto sumamente álgido, le pregunto una pregunta seguramente difícil de responder, pero como dirigente política que es, ¿cuál es el camino que se tiene que desandar para llevar una reconciliación de la sociedad argentina después de una grieta que ha sido alimentada durante años y que, hay que decirlo, ha repartido dividendos políticos tanto para uno como para otro espacio? La primera cosa, no creo que nos deban poner de responsables de la grieta a la oposición. No lo estoy haciendo. No, estoy marcando, digamos, la respuesta a tu pregunta. Creo que es una estrategia del kirchnerismo, como lo han hecho en la historia, demostrado que para generar un movimiento fuerte tiene que conseguir un culpable de los hechos de violencia. En este sentido está culpando a la oposición.
no tiene ninguna intención de cerrar la grieta, porque entonces lo que hubiera hecho hubiera sido lo mismo que pasó cuando hubo un ataque a la democracia en el gobierno de Alfonsín, donde el expresidente Alfonsín se encargó de llamar sin banderías políticas y sin echarle la culpa a ninguno de los sectores de la oposición, a sumarse en una defensa de la democracia, pero sin ataque a ningún sector. Y así lo hicimos. Ahora bien, ahora claramente la convocatoria es el discurso de odio que genera la oposición. Y eso no es así. Nosotros hemos sido súper cautos, hemos sido más cautos de ellos y el problema interno lo han tenido ellos. Entre Massa, la Cámpora, el no kirchnerismo, el peronismo federal, donde ellos mismos han decidido partir el bloque, no formar parte, no dar los votos en su momento, por ejemplo, para evitar que la Argentina salga del default. Y además, lo escuchaba recién a Casero en el tema en presupuesto, es verdad, él votó el presupuesto, pero yo era senadora junto con él y juntos íbamos a la Cámara de Diputados a modificar cuestiones presupuestarias a pedidos de la oposición. Eso jamás ocurrió. Nosotros el último presupuesto no hubo ni un punto ni una coma que quisieran modificar. Entonces, Laura, me paro en las últimas declaraciones de Facundo Manes, otro presidenciable de Juntos por el Cambio, que deseó que los expresidentes se mostraran juntos en este momento. Una foto de ese tipo, ¿suma, cambia algo o resta? La verdad, ¿a qué apunta Manes con este pedido? La verdad que no sé, él conoce más de mentes que yo, así que seguramente debe tener alguna cuestión neurológica que a mí me escapa, pero no desconozco. Ahora sí, lo que yo digo es, vuelvo a decir, nosotros siempre hemos sido proclives al diálogo, a la unidad de los espacios políticos, al consenso con disenso. Pero cuando ya hay una estrategia de pudrirla todo, como dicen ellos, si la tocan a Cristina no saben la que se va a armar. La tocaron a Cristina, no sabemos quién o qué pasó. Le dicen que la oposición es el culpable. Al otro día llaman a que la cuiden ellos, una especie de milicia urbana. Y después descreen de la justicia que la está juzgando y que la encontró un fiscal de la nación nombrada por ellos culpable. Claramente todo este sistema es para evitar que Cristina vaya presa. Laura, otro de los temas que se habló mucho, por lo menos hasta esta hora, Javier Milei, el libertario, no se había pronunciado. ¿Cómo decodifican ese silencio en el ala de Patricia Bullrich, ¿no? Que siempre han dicho que tienen buen diálogo, que se identifican en cierta forma con sus expresiones o con algunas ideas? La verdad que no sé, yo estuve revisando, hoy ha sido un día enloquecedor, como les habrá pasado a ustedes, desde las 6 de la mañana con radios, la gente azorada, desconociendo los motivos por los cuales todavía no se había publicado, de hecho no sé si hasta ahora se publicó en el boletín oficial el feriado, con un llamado nosotros a decir, oye, fue feriado, pero las manifestaciones fueron a las 6 de la tarde. Es decir, un país que muchos comen de lo que ganan en el día a día. Un día que no trabajen hay gente que no come en este país. Se pudo haber pedido que a partir de las 6 de la tarde abandone tareas, como fue muchas veces, y a partir, o de las 5, de las 4, pero que la gente hubiera podido trabajar, asistir a sus turnos en los hospitales. Acá hay gente que si en ese día no ha tenido para hacer la changa, hoy no ha comido. Laura, cortito, mañana llega Patricia Bullrich a Córdoba, ¿sigue firme la agenda de 2 días? Sigue firme la agenda de 2 días, mañana va a estar en la rural de Jesús María por la tardecita. Vamos a caminar la sociedad rural. Al otro día en el centro de Jesús María, a las 10 de la mañana una reunión abierta, y de ahí vamos a ir a la ciudad de Marcos Juárez a un acto de apoyo a la candidata Sara Majorel de nuestro espacio. Bueno, muy bien, te agradecemos muchísimo este diálogo con Alfil TV, Laura. De nada, buenas noches. Un placer. Despedimos a la diputada Laura Rodríguez Machado, nos vamos a una pausa y tras ella vamos a estar dialogando con el intendente de Villa María, Martín Gil. Quédense ahí.